Ministerio brindan conferencia de prensa Luis Cucalón, ex administrador de la Autoridad de Ingresos, y el abogado Carlos Carrillo. Vamos a escuchar sus declaraciones. El Ministerio de Economía y Finanzas ha presentado una querella en contra del señor Cucalón por falsedad, la cual fue recibida en el Ministerio Público el 19 de enero de este año. Paralelamente, la Dirección General de Ingresos, con esa misma fecha, envió por separado y desconociendo esta querella, una notificación en el mismo sentido, cuestionando ambas el contrato suscrito por el Director General de Ingresos y la empresa Cobranza del Istmo el 25 de agosto del 2010. Se habla de que hubo una falsedad toda vez de que el contrato fue suscrito mediante contratación directa y ahora se quiere hacer cuestionamientos e incluso imputar una falsedad ideológica. Para que no quede duda, el 11 de mayo del 2010, una comisión evaluadora integrada por diferentes funcionarios del entonces Ministerio de Economía y Finanzas presentaron su informe. Y luego de eso, que se establecía, entre otras cosas, el servicio de gestoría en forma no exclusiva y la calificación a una serie de empresas, el Ministerio de Economía y Finanzas, en un documento que ya ha salido a los medios de comunicación social, habla de que se fija la fianza de manejo y la fianza de cumplimiento en consideración a que este servicio de gestoría no tenía una cuantía. Y por tanto, el ministro de Economía y Finanzas y la Contralora de ese momento hacen las resoluciones respectivas. En este sentido, a nosotros nos resulta incapaz de considerar o de comprender cómo se habla de una falsedad ideológica. Cuando el 8 de abril, y les voy a repartir para que ustedes lo tengan, repártenlo ahí hasta donde llegue, en nota dirigida al entonces procurador encargado de la Nación, Rancés Barrera, el hoy querellante decía lo siguiente en cuanto al contrato de Cobranza del Istmo. Al respecto, esta dirección no ha otorgado concesión alguna mediante contratación directa por monto de 350 millones de dólares. Sin embargo, se ha procedido a la contratación de la empresa Cobranza del Istmo en virtud de diversas leyes y decretos ejecutivos, tales como la Ley 33 de 30 de junio de 2010 y el Decreto Ejecutivo 22 de 17 de marzo del 2010, entre otros, que amparan a esta dirección para proceder con la contratación de empresas de reconocida trayectoria en la gestión de cobro, las cuales para aspirar a ser contratadas deben cumplir con toda una serie de formalismos legales que les sirven de sustento para posteriormente ser calificadas como aptas para su contratación por esta dirección. El mismo querellante, hoy, el 19 de enero del 2015, dice que hay una falsedad. Pero el 8 de abril, en un expediente penal, le dijo al procurador de ese momento que el contrato era lícito de su conocimiento y por contratación directa. Si queda alguna duda de eso, posteriormente a esto, se presentó el proyecto de ley número 16 del 7 de agosto del 2014 y fue presentado por el mismo querellante, hoy ministro. Y en este proyecto de ley, donde aparece su firma, dice, en el artículo primero, se propone, numeral 3, contratar gestores de cobro con vasta y reconocida experiencia en los casos de morosidad. Este proyecto de ley fue rechazado por la Asamblea Legislativa en su momento determinado. Más aún,
En la resolución que confirma la anulación del contrato el 5 de diciembre, es decir, un mes antes, el propio ministro dice, en cuanto a la empresa, es necesario señalar que aun cuando nos motivan circunstancias de interés público, se reconoce el servicio prestado a la fecha por el contratista al amparo del contrato número 100 del 25 de agosto del 2010. Es decir, que se comprobó por este Ministerio de Economía y Finanzas que la empresa efectivamente tenía sus instalaciones y efectivamente prestaba el servicio. Nosotros le vamos, para que lo pasen ahí, a hacer circular nuestra posición en cuanto a esto. El señor Cucalón les va a dar sus apreciaciones y procederemos a contestar las preguntas. Lo único que le pedimos, que por orden, tenemos todo el tiempo posible, pero con orden, y gracias por estar presente hoy. Luis. Bueno, buenas tardes. Tenía rato de no estar con ustedes. Yo he estado callado simplemente porque consideraba que hablar antes iba a ser un juicio mediático, no un juicio en todo lo de la ley. Creo y considero que hay muchas cosas como si yo no quería ni que se metiera en la APC a los morosos, tener mucho cuidado con los periódicos, y no estaba muy convencido de la tercerización de los cobros. Le voy a explicar por qué. La data de la DGI estaba muy contaminada. Entonces, en la APC, por ejemplo, la Asociación Panameña de Crédito, tú firmas un contrato y tú tienes 24 horas para responderle a todos los miembros de la APC cuando pregunten por alguien. Ellos tienen 24 horas para responderte a ti. No tenía la organización ni la base de datos, estaba suficientemente saneada como para incursionar en eso. Y mi miedo, teniendo siempre los mejores sentimientos hacia el país, era: yo no voy para cobrar $100,000 a buscarme que me demande una empresa, porque a mí me parece que es morosa y resulta que alguien le movió un pago hacia otra empresa. Porque entonces como gobierno me podían demandar. Entonces estábamos jugando con el país. Entonces yo tampoco tenía la idea de ir a cobrar, como lo hice, para ir a gastarme la plata en demandas. Sino eso se evita. Creo que los números sobre mi gestión hablan por sí solos. Las recaudaciones se subieron de 9.300, 9.500 millones en el quinquenio anterior, antes del presidente Martinelli, a casi 18.000 millones durante el quinquenio que yo fui director general de ingresos. Me siento muy orgulloso del trabajo que se hizo, y así me lo han hecho notar varios amigos que he dejado en la OECD. Creo que Panamá tiene un gran futuro siempre y cuando todo el mundo aporte lo que justamente debe aportar. Porque si no, vamos a haber subido como palma y nos corremos el chance de caer como coco. Sobre temas específicos, la misma ley lo prohíbe, que yo hable de un contribuyente o del otro. El contribuyente puede ir a los medios y hablar él, pero el decreto 109, que se restituyó en su totalidad, le prohíbe al director de ingresos hablar de ningún contribuyente en público. Solamente se pueden hablar dentro del personal de la DGI, y eso era una pelea constante que yo tenía cuando estaba en la DGI con auditoría interna del MEF.
Porque es que vamos a ver quién pagó hoy. Tú no puedes ver quién pagó hoy. Yo soy auditoría interna. La ley me prohíbe que te diga a ti, hoy Juan Pérez S.A. pagó $100. Tú no perteneces a la DGI. Tú eres del MEF. Y mucho menos de un medio así, Juan Pérez no paga, no está moroso. ¿Están locos? Porque siempre la figura, y yo lo decía, de recaudador, por desgracia, entre mejor haces tu trabajo, más te quieren entrar a palo. Porque hay gente que no le gusta pagar, así como otros pagan todo lo que justamente dice la ley que deben pagar. ¿No? Creo que esto se ha ido saliendo y que se interpretó mi silencio de que tiene miedo, que lo otro, y eso no es miedo, eso es profesionalismo. Aquí considero que el caso de falsedad ideológica no tiene ningún agarradero jurídico, ya que el ministro y la Contralora admitieron que el contrato era imposible poner un monto, porque lo que iba a cobrar la empresa estaba basado en las recaudaciones, y si no cobraba nada. Entonces, en eso estamos. Señores, con esta breve explicación, no sé alguien que quiera hacer alguna pregunta. Diga. Buenas. ¿Puedes decir tu nombre y el medio? Sí, Roberto González, del diario La Prensa. Aparte de la querella por el tema de falsedad ideológica, la DGI también, bueno, la Contraloría y la Fiscalía también tienen una investigación abierta por cómo se gestionó ese contrato, cómo se calcularon las comisiones y en concreto por haberle asignado a Cobranzas del Istmo cuentas morosas de Tocumen S.A., de una empresa estatal. Espera. Con todo perdón, Roberto, y te voy a explicar. Como yo nunca perseguí, a mí no me importaba quién era el dueño. Yo no, en la DGI, ni hoy ni antes, existe un programa que dice que dime todo lo que tiene Luis Cucalón. Y todas las SA donde él está en la directiva. Porque no es ni la directiva, tienes que ir al dueño final. ¿Ok? Correcto. También quiero aclararte. Son dos querellas, una querella y una nota. Las dos contienen lo mismo, idénticamente, y lo presentaron por separado. No, pero aparte hay otras notas que la DGI le ha enviado a la Contraloría y a la... Mira, Hasta el sol de hoy. Con el tema de cómo se calculaban las comisiones que cobraba la empresa y en concreto con la comisión de 21 millones de dólares que se le pagó a Tocumen S.A. Ok. A Cobranzas por la gestión hecha a Tocumen. Ok. Y aparte, luego hay funcionarios de Tocumen S.A. que dicen que allí no consta que haya ninguna gestión hecha por parte del gestor de cobro. Mira, eso va a ser muy difícil. Hay dos cosas que yo quiero decir. Primero, eso se manejaba por parámetros, no por nombre. Yo no tenía una lista de que mándale esto a Cobranza del Istmo. Eso no trabaja así. Cuando tú agarras y te sientes en un puesto donde el año anterior se cobraron 2.500 millones y te vas a ver cuánta gente está morosa y te sale 7.000 millones, es como si por 3 años ningún panameño pagó ni un impuesto. Esto es un desastre. Un bello desastre fiscal. ¿Ok? Porque 3 años de moroso de todos los panameños, el equivalente a 3 años del pago de su impuesto. ¿No? Eso por un lado. Por el otro lado,
Sí, mándale, yo le decía al cómputo, ahora mándale 50 millones, mándale. Las deudas por encima de eso. Y deudas de arriba de 50.000. Ahora, cualquier investigación y cualquier informe de auditoría, lo que estamos mostrando es lo que hay hasta el día viernes en la Fiscalía y que ha motivado esta... Así es, amigos televidentes, ustedes han escuchado las declaraciones del licenciado Carlos Carrillo, de igual forma el señor Luis Cucalón, al referirse a la situación con la Dirección General de Ingresos y el Ministerio de Economía y Finanzas. Es el informe a esta hora, regresamos con más de la programación regular.